Hoy día vamos a tener el coloquio con la doctora Grisel Orellana, que es profesora asociada del Departamento de Psiquiatría Oriente, es directora del equipo de investigación de las bases biomédicas y neuropsicológicas de la esquizofrenia, y participa en el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también de la Comisión Nacional de Acreditación. No sé si me faltó algo más, Grisel, que pudiéramos decir. Pero si no, te dejo con la presentación sobre esquizofrenia, una enfermedad compleja. Eh, bueno, soy un poco activista yo, ¿ah? Siempre pienso la última conferencia que Gaza en paz, paz en Gaza. Perdón mi activismo. Eh, bueno, esta presentación la voy a hacer como flexible, estamos como en familia, es como coloquio, no es una clase estructurada. Siempre empiezo con esto, sin conflicto de interés, de repente digo barbaridades, pero me siento libre de hacerlo. Porque el tema de la esquizofrenia es un tema de larga historia, de larga negligencia, largo daño que se ha producido a estos pacientes, pero hemos logrado más o menos comprender qué está pasando con esto, qué está pasando en perdón la palabra coloquial, en el disco duro del paciente, en el cerebro del paciente. Y más o menos cachamos más o menos los síntomas, y hay una descripción largamente, usted sabe mucho más que yo, de todas las cosas psicopatológicas. Hubo un gran boom, ustedes me han escuchado otras conversaciones en lo cognitivo, funciones cognitivas, atención, memoria, funciones ejecutivas. Y ha habido un gran movimiento de formar servicios que atiendan a pacientes autistas. En Chile, el primer auge, el auge de la esquizofrenia fue un boom de acceso a un montón de tratamientos a los pacientes. Y aún así, bien, estaba todo bien, estábamos contentos, primer episodio, pacientes con esquizofrenia crónica estaban más o menos insertos en la sociedad, ¿ya? Controles no muy seguido, cada 3 meses, pero bueno, pero control. Y de repente, estas cosas de las sorpresas de la vida y las sorpresas del cuerpo humano, que aún no lo conocemos, apareció unas enfermedades raras que se hacían cada vez más frecuentes en estos pacientes. Y muchos tienen que ver con, ahora sabemos algo, de una cosa, no solo neuroinflamación, sino inflamación sistémica. Muchos pacientes VHS les sale ART y otras moléculas de inflamación. Y muchos de los problemas de salud que nosotros siempre pensamos en la cosa psiquiátrica, el estilo de vida, relación de pareja, suicidio, porque la causa de muerte de suicidio no era esa la causa de muerte, sino más bien problemas de pequeños vasos, de grandes vasos. Que vamos a hablar, sinteticé esto para no darle mucho la lata. Y ahí la cosa cambió y recientemente me publicaron un paper que tiene este nombre, o sea, la esquizofrenia como una enfermedad neuromedia compleja. Neuro, yo pongo neuro, incluye psiquiatría y neurología, ¿ya? Como de neuronal, de neurociencia, neuromedia compleja. Es como la esquizofrenia junta la típica dualidad cuerpo-mente, así, nada, está todo mezclado. Y compleja porque se suman muchos elementos en la evaluación de un paciente con esquizofrenia. Ahora, yo voy a entender esquizofrenia, no psicosis. Porque todos ustedes saben que la psicosis, el síndrome psicótico, tiene múltiples causas y causas mucho más frecuentes de la esquizofrenia. Cuando uno despeja todas las causas de psicosis, había por haber, y se queda con un paciente que tiene una intersubjetividad rara con uno, un lenguaje laxo, uno, como dice el profesor, uno puede estar cerca de la esquizofrenia, sospechar que no tiene. Entonces yo voy a hablar de esquizofrenia, no de psicosis, no confundir. Y bueno, esta enfermedad tiene larga historia. Lieberman logró hacer un monito como para entender más o menos qué pasa con esta enfermedad. Ustedes saben que empieza prenatal, hay un 70% genético, se ven algunos signos cognitivos, principalmente en la infancia. Y bueno, hay toda una investigación en prevención primaria, o sea, detectar qué test neuropsicológico y qué déficit cognitivo pueden predecir el primer brote psicótico. ¿Ya? Ahí están los ultra high risk que convierten o no convierten, toda una línea de investigación. Para prevención primaria.
Pero nosotros estamos, principalmente en Chile, estamos a nivel de primer episodio. Y es más o menos rápido, se atiende, etc. Y esto ha permitido que no se produzca esto de los brotes seguidos. Yo viví eso, que llegaba el paciente, recaía, recaía. Y bueno, los pasillos y algunas conferencias se habla que cada brote psicótico es neurotóxico, pero todavía no está la evidencia dura en qué es lo tóxico, qué cosa pasa en lo tóxico. Lo más que se ve es lo psicosocial, porque cada vez que se psicotiza, no sé, pues, la familia se aleja de él o la polola se aleja de él. Es más, que es claro lo psicosocial, pero en la parte más neurotóxica todavía tenemos dudas. Bueno, todo esto, ustedes conocen Plaget, qué sé yo, pero de repente empezó a aparecer varios papers del riesgo cardiometabólico de pacientes de primer episodio, ¿ah? ¿Ya? Porque uno siempre relaciona el riesgo cardiometabólico con personas adultas o adultas mayores. No, esta cosa del riesgo cardiometabólico está empezando precozmente y bueno, también en adolescentes normales, esto se comen unas pizzas, los hot dogs, colesterol alto. Pero principalmente el primer episodio, ¿ya? Empieza y estos riesgos cardiometabólicos, lípidos altos, etcétera, empiezan con pacientes naditos, o sea, sin antipsicóticos. Ya, porque todos empezaron a atacar a los antipsicóticos, son los culpables. No, la culpa se reparte entre la enfermedad misma y, por supuesto, los antipsicóticos. Todo este tema del riesgo cardiometabólico es muy complicado, precisamente a los autores farmacéuticos no les gusta mucho que uno hable de esto. Más de riesgo cardiometabólico asociado a antipsicóticos. Pero que lo hay, ustedes lo han visto, ¿no? Y en la esquizofrenia crónica, que es más o menos el foco, mi línea en este momento, yo trabajé en primer episodio, pero ahora estoy con la línea de esquizofrenia crónica, le voy a decir por qué. Ahí también, prevención, se puede prevenir, ¿no? Bueno, tengo una paciente, glicemia, qué sé yo, ¿cómo se llama? Cefam, le hace todo el control de prevención, no está hipertensa, no tiene diabetes, está bien, está impecable, con tratamiento, etc. Y tratar el riesgo cardiometabólico. Aquí tengo un caso de la consulta, me llegó con todos los parámetros. Y bueno, en general este riesgo cardiometabólico no lo manejo yo, ¿ah? Ya manejar un paciente con esquizofrenia es complejo, porque uno además le hace fisioterapia, sino derivo tengo mi médico internista favorito, que trabajamos en coterapia, ¿ya? Para prevención y tratamiento de riesgo cardiometabólico. ¿Por qué? Porque como a esta edad, joven, se puede morir, alto riesgo de muerte. Y les voy a mostrar las causas de muerte. Bueno, uno siempre pensaba que los que se morían de suicidio, ¿no? No, de repente les voy a mostrar las causas de muerte por otras cosas. Y el principal que podemos manejar es el riesgo cardiometabólico. Yo creo que ustedes han escuchado esto. La etiología de la esquizofrenia, bueno, es intensa investigación, es multifactorial, hay varias líneas que ustedes conocen, farmacología, genética, ambiental, neuropsicológica, inmunológica, pero ahora estamos con la línea, ¿no será que en toda esta patología hay también componentes médicos que producen algunas alteraciones, no solo corporales, sino psicológicas en los pacientes esquizofrénicos? Entonces, nos metimos en esa línea médica. No son muchos los grupos de investigación porque para meterse en esta línea uno tiene que empezar a estudiar medicina interna. En mi grupo de investigación tengo un colega, un médico internista, que es un doctorado, entonces, y además, cacha de inflamación sistémica y neuroinflamación, entonces con ese estoy bien, bien. Porque o sea, psiquiatra y médico internista no lo recomiendo en estos pacientes, porque es muy compleja la patología, pero se lo voy a mostrar. Y entonces, este mono que siempre muestro en las clases, de la etiología, etcétera, múltiple etiología, los virus, etcétera, que producen alteración de neurodesarrollo, alteración de la cognitividad, funciones cognitivas alteradas, de repente empezó a aparecer un factor de comorbilidad, porque sabemos que la diabetes puede producir déficit cognitivo. No estoy hablando de deterioro de demencia, ¿ya? Así, sino de déficit cognitivo, que puede ser reversible si se compensa la diabetes, si no está muy alterado el cerebro.
Y entonces apareció esto como factor etiológico, pues, estamos investigando recién, no es una verdad, y entonces empezamos a pensar que toda esta problema cognitivo de conectividad, tal vez uno de los síntomas de la esquizofrenia, no solo son positivos, negativos, los clásicos, sino también comorbilidad, como diagnóstico de esta enfermedad. Y ahí empezó toda una línea, ¿ya? La línea está principalmente en servicios públicos que están interesados en el tema. Y después les cuento, en el último Congreso Internacional de Esquizofrenia en Florencia el año pasado, se habló, en un simposio se habló latamente del tema. Y se habló latamente del tema porque ese congreso no está financiado por las farmacéuticas. Entonces la típica clase que yo hacía, si tengo positivo, negativo, si tengo déficit cognitivo, que me costó, en Chile me costó meterla, pero al final ya todo el mundo está de acuerdo, y afectivo, obviamente, eso ha sido nuestro gran fantasma. Pero, perdón lo coloquial, pero se agregó una quinta pata a la característica que son las enfermedades, que es parte del diagnóstico, ¿ya? Es parte de la evaluación que uno hace con un paciente, ¿ya? Les voy a mostrar, hay todo un programa de cuidado de enfermedades médicas que son diversas. Si alguno quiere el paper, ahí viene ese paper dice todo un resumen de estas enfermedades médicas asociadas a la esquizofrenia. Y cada vez salen más papers, más reviews, está como de moda, así, una moda un poco terrible. Yo le puse esto, la enfermedad esencialmente riesgosa para la vida, porque hay otras enfermedades que parecen la esquizofrenia, es la cardiometabólica vascular, ¿ya? Accidente cerebrovascular, diabetes. Estos pacientes empezaron a ver en varios seguimientos que morían 10 a 25 años antes de los ¿ya? Va, qué raro. Es siendo bien tratado, en control, qué sé yo, de repente, va. Controles en el sentido psiquiátrico. Porque, por ejemplo, yo trabajé en el COSAM de Providencia y de repente le pregunté al director, pero aquí se atienden varios esquizofrénicos, ¿por qué no le, porque no hay médico internista para que lo hagan? No está dentro del staff de un COSAM, que en estos momentos hay que cambiarlo, o sea, es una política tener un médico internista y médico internista, no médico general, médico internista. La mayoría de las muertes no es por suicidio, son por enfermedades médicas crónicas, enfermedades que se pueden detectar. Pero nadie, no sé, bueno, en los COSAM, me traje ahí, o CEFAM, y no voy a hablar, hasta el gerente me lo han dicho en el servicio de psiquiatría, en nuestro hospital Salvador, no le piden glicemia. O pedir una glicemia y estés listo, así que vas diabetes y en general las muertes son patología cardiovascular. ¿Ya? Eh, Y generalmente, bueno, este médico internista que trabaja conmigo está como en la onda de la coronaria, él está con coronaria, y es verdad, porque generalmente se mueren por muerte súbita o por infarto agudo miocardio. Y lo que pasa, estos pacientes, yo de repente sentí que cuando estamos con pacientes esquizofrénicos, como que lo miramos menos, como que no le damos el peso real de como paciente. Entonces de repente nos dice que tiene un dolor precordial y no los pescamos mucho. Y ese dolor precordial que se irradia al brazo, es decir, nos pescamos, no, sí, le subo el antipsicótico. Ya. Y al final, ese dolor precordial puede ser un infarto. Y se mueren de infarto, de hecho. En general, las enfermedades cardiovasculares esas son el doble de la población en general. Y hay algunos grupos que son el triple. Le digo que, no sé, en el Congreso y en las conversaciones sobre esquizofrenia está todo el mundo asustado con esto. Porque se puede tratar. O sea, podemos prevenirlo y podemos, cuando está, tratarlo. Esto, expectativa de vida, esto es un estudio de Australia, el chico Tim Lambert, y él tiene mucha experiencia en este tipo de quinta pata de la esquizofrenia, y claro, la expectativa de vida es mucho menor, se mueve entre los 50 y 55 años. ¿Mm?
Me ha tocado casos cerca, hizo un accidente cerebrovascular, quedó hemipléjico y después de poco tiempo se murió. Eh, Aquí las causas de muerte son múltiples, ¿ya? El suicidio, está como al medio, pero muchas de las causas de muerte son EPOC, que se dice ahora, porque fuman y uno puede hacerle tratamiento del tabaquismo a los pacientes, se puede, porque para. Muchas infecciones que se relacionan más con fumar mucho, diabetes, con todas las complicaciones, infarto agudo del miocardio, enfermedades del corazón no isquémicas, que están muy relacionadas con, esas sí están relacionadas con los antipsicóticos. Parece que muchos antipsicóticos alargan el QT, alargan el QT en el electrocardiograma, y si se alarga mucho aparecen arritmias, y se produce muerte súbita. Accidentes, bueno, enfermedad cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares, enfermedad hepática, y hay todo un boom que no estamos muy seguros en relación a cáncer, ¿ya? Pero hay todo un seguimiento, y lo último que salió ahora, que el médico internista me mandó un par de papers, es enfermedades renales, ¿ya? Tengo un paciente que es emblemático, por suerte está forrado en plata, entonces yo le he hecho toda la evaluación posible, lo cognitivo, lo psiquiátrico y lo médico. Lo cognitivo con neuropsicólogo, obviamente, los médicos con médico internista. Y tiene un problema de tabaquismo, pero no ha llegado a problemas pulmonares. Ya, pero hemos bajado de 20 cigarros a 10. Tiene, diabetes no tiene, suicidio no tiene idea, suicida. No tiene ningún problema del corazón, pero igual están dando esto, atorvastatina está de moda. No ha tenido ningún accidente cerebrovascular, la resonancia está impecable, pero sí tuvo un tumor renal que fue extirpado y está en control cada 6 meses con una, ¿cómo se llama? Nefróloga. ¿Mm? Y además tiene una apnea estructural del sueño, y por eso tiene plata, le tomamos la polisonografía y se compró el CPAP y está con todo el tratamiento teniendo lo psiquiátrico estable, ¿ah? Porque está con esta, siempre se me olvida, la paliperidona, la Invega Sustenta, que es bastante buen antipsicótico inyectable, pero está gris. Ya, bueno, eso hablamos, de arteria coronaria, bla, 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 y tiene mucho riesgo de muerte súbita. Realmente se murió, pues. Y no hay muchos registros, traté de pedir el mensaje registro de causa de muerte y esquizofrenia, no hay muchos registros. Eh, bueno, en pacientes jóvenes también, ya lo hablamos. El problema es que los problemas cardiovasculares pueden pérdida de vida activa, ¿ya? Entonces, en pacientes jóvenes, primer episodio, es bajo, pero igual uno tiene que evaluar los factores de riesgo cardiometabólico, ¿ya? Porque prevención, ¿ya? No esperar que haga un infarto un joven. Pero una paciente ya hizo un infarto hace 3 años y bueno, obviamente está en control en este momento, pero ella lo que sospecho es un lupus neuropsiquiátrico. ¿Qué más? Ya, este es un estudio famoso de la Universidad de Sydney, de Tim Lambert, y que la promedio ellos sacaron en 51. Esto se ha repetido en diversos otros estudios, especialmente europeos, poco gringos, no sé por qué. Y entonces ya es una alarma mundial que se está teniendo con eso. Porque tienen peor salud física y reducida expectativa de vida. O sea, y principalmente, te puedo hablar de la cosa negligente y nihilista que tenemos con la esquizofrenia. Eh, Tienen más hipertensión, o sea, de repente con pacientes esquizofrénicos crónicos hay que ser, no hay que ser muy complejo. O sea, si no tiene un médico internista al lado, uno le toma la presión arterial. Ya con saber que no tiene hipertensión, ya le salvamos la vida. Y si un paciente con pocos recursos, cualquier CEFAM tiene el poli de los crónicos, uno de los polis de la hipertensión, también diabetes, ¿ya? Mucho se maneja, el médico internista me dijo que se maneja a nivel de atención primaria, ¿ya? También la hiperlipidemia se puede manejar, ¿ya?
Y muchos son obesos. Y les voy a mostrar por qué la obesidad es peligrosa, porque se produce un círculo vicioso que daña más al paciente. Y bueno, en el COSAN de Providencia había un terapeuta ocupacional muy comprometido, entonces le hizo su tesis de un magíster, es hacer ejercicio y esquizofrenia. Y demostró con un seguimiento que funcionaba, los pacientes estaban mejor, ¿ya? Estaban más contentos, le bajaban la dosis de antipsicóticos, hacían pareja, había todo un efecto del ejercicio como antidepresivo y como ansiolítico. Ya, eso, entonces, manejar la obesidad está lleno de nutricionistas que dan buenos consejos, o terapeutas ocasional que hacen actividad física. El tabaquismo, ahora el tabaquismo se trata como cualquier tabaquismo, ¿no? A ver, este paciente, les cuento que es emblemático, que tiene todo. Estamos usando, ¿cómo se dice? Estos Nicolette, estos chicles de, de, ay, se me olvidó, nicotina. Y le ha ido bien, por lo menos ha bajado de 20 a 10. Las consecuencias de la obesidad son, pacientes de esquizofrenia crónica de eso tiene alto riesgo cardiometabólico, porque produce resistencia a la insulina, produce diabetes, hiperlipidemia, produce hipertensión, produce apnea del sueño, produce un montón de cosas que le dan. Y entonces es obeso, duerme mal, el dormir mal aumenta la obesidad, se produce un círculo vicioso. Entonces, en vez si hay un obeso que duerme mal, primero descartar que no tenga una enfermedad obstructiva del sueño y también hacer que baje de peso. Un hipnótico no hace que baje de peso, no va a sacar del circuito. Eh, ya eso ya se lo dije. Hay un sector genético de estos síndromes metabólicos porque aparecen previo en pacientes naive, nunca tratados con antipsicóticos. Y aparece también en sus hermanos. Entonces ahí estamos sospechando que estos síndromes metabólicos tienen genética compartida con la esquizofrenia. No estoy diciendo que los diabéticos tengan esquizofrenia, no, 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 estoy diciendo que la diabetes como enfermedad se relaciona con la esquizofrenia. Ahora, en el relato que hacemos de la enfermedad, uno pone puros síntomas psiquiátricos, pero en el relato de la clínica de la esquizofrenia, en este momento vamos a tener que poner los síntomas, o sea, las enfermedades médicas, entre comillas, patología coronaria, dislipidemia, etc. Y hay un vínculo genético entre esquizofrenia y aumento de los triglicéridos, ¿ya? Y niveles bajos del colesterol bueno. Entonces, hay todo un estudio, no hay muchos metaanálisis, en esquizofrenia uno pide metaanálisis, no, recién se está explorando esto. Ya, eso ya lo dije. Y, y también se ve diabetes de tipo 2 predisposición en familia de primer grado. Entonces, hay una relación entre estas cosas, el perfil lipídico, diabetes, principalmente a nivel genético con la esquizofrenia. Y tal vez probablemente la esquizofrenia, una de sus patas de la psiquiatría, muy conocida por nosotros, lo cognitivo, que ya lo hemos hablado latamente, pero también genética en relación a enfermedades médicas. Bueno, acuérdense que la esquizofrenia es poligenética, ¿ya? Si uno hace el mapeo en diversos cromosomas, hay genes que están correlacionados con la esquizofrenia. Resistencia a la insulina, en la esquizofrenia y enfermedad de primer grado, diabetes, no, aquí me estoy repitiendo. Ahora, este tema no les gusta mucho a la farmacéutica porque si la persona ya tiene predisposición a problemas cardiometabólicos, los antipsicóticos empeoran. Y bueno, como empeoran el cuadro, hay todo un movimiento en servicios públicos de varios países europeos de reducir la dosis de antipsicóticos a lo mínimo posible. Y algunos hay estudios en este momento, están haciendo seguimiento,
y algunos están, ¿cómo se dice?, suspendiendo los psicóticos. Esas son investigaciones recién haciéndose. O sea, yo volví al Congreso, dije, no, yo no me atrevo a suspender. Pero sí me atreví a este paciente emblemático, les cuento, que tiene de todo. Sí reduje un poquito el Invega Sustena. Y hasta el momento han pasado 6 meses de haberla bajado, no ha pasado nada, no hay recaída ni nada. Ya, entonces, como mantra, diríamos, las anormalidades metabólicas son una parte inherente a la enfermedad esquizofrénica. Se cerró el negocio, está todo el mundo de acuerdo, hay un consenso de que es parte inherente a la enfermedad esquizofrénica, que es la causa de muerte, que está siendo subtratada, subdiagnosticada. ¿Ya? Y ahí tenemos que poner ojos todos juntos. Porque en general, bueno, es sabido, sale en la tele y todo, toda la cosa de prevención, las tres, ¿cómo se dice? Las tres, los polvos blancos malditos, que son el azúcar, la harina y el otro que no me acuerdo. Hay mucha información, hacer ejercicio, no comer tanta pizza, y esto, entonces, en la población general había una reducción de la enfermedad cardiológica a nivel mundial. Y esto, de los últimos datos de este grupo, de OSVI, estamos más o menos en el año 2000 y sigue igual, sigue en caída. Pero los pacientes esquizofrénicos, ¿ya? Ahí estamos al debe. Y que se puede hacer, y es fácil. Bueno, el riesgo de infarto agudo de miocardio es elevado en los pacientes con esquizofrenia, ¿ya? Entonces, control con médico internista, a- hacer un electrocardiograma, podemos, como me pasó con una paciente, me encontré con un infarto antiguo. Así, cada vez que siente angustia y se ahoga, dice yo, ¡pum! Pues puede ser un inicio de un infarto. Eh, en metaanálisis 2017, unos pocos metaanálisis en este tema, concluyó que existe un riesgo mayor de sufrir un infarto agudo de miocardio en usuarios de antipsicóticos. Ya, aquí, obviamente, saltó la farmacéutica, están haciendo un lobby tremendo que no, que no, que eso, que no. Pero esto es un metaanálisis y se han repetido otros metaanálisis. O sea, hay una correlación entre el riesgo coronario y antipsicótico, tanto típico como atípico. Y ahí quedan todos claros. Bueno, la farmacéutica había hecho todo un marketing de que los atípicos, la segunda generación, mucho mejores que los tipos. Estoy totalmente de acuerdo, pero voy a mostrarle, pero la gasolina es desastrosa, ¿ya? La lonzapina también, les voy a mostrar un montón, también desastrosa lo que harán. Y por eso es lo que está pasando en algunas partes de Europa, servicios públicos que están reduciendo o eliminando. Eh, que un paciente con esquizofrenia pueda recibir una intervención cardíaca es como, no sé, como llegar a Marte, angioplastía o un injerto de vibración de arteria coronaria. Primero porque no se diagnostica, primero no se derivan, y cuando se derivan, obviamente no es la principal prioridad. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer un lobby de tal forma que los pacientes accedan cuando tengan problemas coronarios a la mejor atención cardiológica posible. Eh, bueno, hay otro metaanálisis reciente, estos son 2020, 2025, están recién saliendo, que correlacionan en la esquizofrenia con la incidencia de mortalidad de infarto cerebral. Como este paciente que les conté que llegamos tarde, es un ACV, ¿bien? No solo infarto cardíaco, sino también accidente cerebral, ¿ya? Les contaba por diabetes, dislipidemia, hipertensión, todas estas cosas, eh, y por la alteración de los microvasos y algunos macrovasos. Bueno, en el incremento cultural, ya lo hablamos, había un síndrome de Brugada
que se ve en estos pacientes y que tiene mayores intervalos de QT, ¿ya? Este síndrome de Guadalupe que se relaciona con esquizofrenia, la única forma de hacer diagnóstico es pedir un electrocardiograma. Así que, bueno, en todo paciente con esquizofrenia yo pido de partida un electrocardiograma para descartar el síndrome de Guadalupe, para descartar que el antipsicótico que le estoy dando no esté incrementando el QT. En el caso que vimos, otro caso de una dama que no tenía nada de eso. Y fue Gel, le hizo toda la evaluación, no había hipertensión, no había, y el electrocardiograma salió prácticamente normal, con un bloqueo que, según el internista, no había mayor riesgo. Ya, y aquí siempre pusieron a los antecedentes como los malos películas, ¿no? Que hay que ser justo. La, la, la esquizofrenia tiene comorbilidad médica pesada que provoca la muerte de los pacientes, más que el suicidio. El problema es que eh, el tratamiento que tenemos para ellos son antipsicóticos. Y los antipsicóticos, principalmente, hay problemas, los antipsicóticos producen problemas cardiovasculares. Entonces estamos atrapados así en lo peor. ¿Y cuáles son los más complejos? Aquí está, bueno, antes que se muestra el lateral, olanzapina y clozapina. Alto potencial cardiometabólico. Y de repente lo único que tenemos para salvar a esa persona es la clozapina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar la dosis más baja posible y bueno, si no, bueno, suspender, no sé, pero la más baja posible y hacer todo un mapeo cardiometabólico. Médico internista que la evalúe. Los que son menos claramente relacionados con esto, pero también lo producen, son los que están en el medio. Ketiapina, que se usa mucho. Ahora está el boom están todas asustadas por la ketiapina, porque entonces está haciendo 200 miligramos, está viendo que apareció diabetes en cualquier paciente. No, pero están todas asustadas con eso. La risperidona, que se pensaba que no producía enfermedad, síntomas extra PRVA, la está produciendo, ¿ya? No está produciendo. La paliperidona lo tengo este paciente, se ha portado bastante bien la paliperidona hasta aquí, pero es un caso que tengo y las grandes muestras de pacientes con paliperidona no muestran tanto problema metabólico. Bajo, para psicosis, ¿cómo se dice? De atención primaria, psicosis generales, y también esquizofrenia, el impresor funciona bastante bien, bajo riesgo cardiometabólico. ¿Ya? Entonces, la mayoría de pacientes los tengo aquí, aripiprazol y pero esta es demasiado cara, el mega sustento. Esta no es tan cara, pero hay algunas que son bien rascas, aripiprazol. Así que a un paciente que le están dando un GES de un hospital, no sé qué aripiprazol, seguía con sintomáticos, seguía sintomáticos y le cambiamos a Simol. Sin conflicto de interés, a Simol, de marca. ¡Pum! Paró los síntomas positivos. Entonces, ojo con lo que uno indica, ideal indicar la dosis más baja posible, y si es una psicosis por otras causas, la dosis más baja posible y en el menor tiempo posible. Y con un monitoreo cardiometabólico así constante. Hay cosas que son verdad, aunque los autores digan que no. No, no, es una verdad que sean psicóticos se asocian con dislipidemia. Entonces, si uno es un antipsicótico, tiene que pedir un perfil lípico. La polifarmacia está demostrada en varios estudios que no sirve para nada, ¿ya? Que aumenta todos los riesgos cardiometabólicos de los pacientes. Si sé que se usa, en Chile he visto, me han llegado pacientes con 6 7 antipsicóticos, sé de repente que uno se desespera, pero de repente los síntomas que puede tener ese paciente de esquizofrenia crónica tal vez no son de psiquiátricos, sino que está angustiado por un problema cardíaco. ¿Ya? Ojo. Eh, ya. Entonces, en general, el Congreso se habló que existe poca evidencia que demuestre la eficacia de la polifarmacia. Y están con toda la onda uno o dos psicofármacos por persona.
Ahora, no es que tome antipsicótico y esto va a suceder de años más la dislipidemia. La dislipidemia aparece así poco después de la aplicación de antipsicótico. Es aguda. No es de uso crónico que uno tiene la fantasía, no, aguda. Como tenemos un joven, primer episodio psicótico, ya tenemos que controlarle la, la- los lípidos plasmáticos, perfil lipídico, y diabetes, hipertensión, etc. Bueno, los antipsicóticos de cualquier tipo aumentan el riesgo de epidemia todas 3 veces. Con la Lanzapina, que en un momento, me acuerdo, como 5 años estaba de moda, todo el mundo indicaba la Lanzapina. Aumenta el riesgo en 5 veces. Ahora está bajando la moda la Lanzapina. Y a nivel mundial, la que está más de moda en ese congreso el año pasado era el ibuprofeno. Era todo con bandera de ibuprofeno. Sin conflicto de interés. Acuérdense que es un congreso que no es de la farmacia. Ya, ahora, en general, en esquizofrenia uno habla de factores de riesgo de que surja la enfermedad de esquizofrenia. Ya, tenemos una esquizofrenia y con los pacientes hablamos de los factores de riesgo cardiometabólicos que usted puede tener. Ya, factores de riesgo. Igual que se hace en los normales, los neurólogos. Y ahí son varios, y bueno, uno tiene que tenerlo en mente, así, en una carpeta, una nota, o en el notebook, o en el celular, que son varias enfermedades que uno tiene que controlar, sí o sí. Bueno, eh, obesidad, obviamente. Este paciente, les cuento, es emblemático, bajó de peso, ¿ya? Él es bastante activo y va, ¿cómo se dice?, a camping en su moto. Obviamente se compró un CPAP ambulatorio, obviamente. Resistencia a la insulina, y esto lo manejan los médicos internistas, no lo manejemos nosotros los psiquiatras. Hay personas que saben mucho más que uno. Estilo de vida no saludable, ¿ya? Son los factores de riesgo. Ya que haga ejercicio físico, ese paciente ya se está salvando. Y el nutricionista, porque tienen, ¿cómo se dice, Angel? Comen porquería, ¿no? Algunos pacientes con esquizofrenia. Hipertensión es tan fácil como una. En todo COSAM, el auxiliar a cada paciente con esquizofrenia crónica o de primera presión le tome la presión arterial. Es tan fácil como eso. ¿Y cómo tratarla? Se ingresa al crónico de hipertensión. Y se usan los mismos medicamentos, ¿ya? Por lo menos la experiencia de cine en Europa, lo mismo. La hiperglicemia también se puede manejar y dislipidemia, que ya lo hemos hablado. Ya, eso ya no es. Eh, bueno, si hay una historia familiar o mayor riesgo. En general, lo que estamos haciendo con el grupo de investigación son cuáles son los pacientes con factores cardiometabólicos o médicos de riesgo, ver puntajes de riesgo. Si el puntaje de riesgo aumenta en ese paciente, si tiene historia familiar de diabetes. Sueño, sueño. No puedo dormir, no puedo dormir, entonces, esquizofrenia crónica que no puedo dormir, ya, un hipnótico, que te apinas, ya. Y ojo, que hay una alta frecuencia, alta, de comorbilidad o parte de la enfermedad con apnea obstructiva del sueño y esquizofrenia. Y darle un benzodiazepínico, etcétera, es altamente riesgoso, porque se puede morir el paciente. Uno se toma el clonazepam y pasa de largo. Lo que necesita es, que es caro, hacer el diagnóstico, mandarlo a polisonografía. Otra cosa de evaluación, es que acuérdense que salió un paper de periodontitis y Alzheimer. Muy importante es que vaya al dentista. A este paciente que les cuento, emblemático, lo manda al dentista, ¿no? Porque no sería bueno una periodontitis y que los bichos lleguen al cerebro. Ya, el tabaquismo, bueno, hemos hablado de eso, es dopamina para ello, especialmente prefrontal.
y se trata como cualquier patología, como cualquier tabaquismo. Que no, esto ya lo hemos hablado ya. Entonces, lo que está pasando es que esquizofrenia crónica, ya la parte psiquiátrica, es bien conocida, lo cognitivo, es decir, cognitivo, rehabilitación neurocognitiva, todo, una estimulación cognitiva, pero la parte médica estamos al debe. Y el conjunto de riesgos cardiometabólicos interactúan entre sí. Entonces, sí, por suerte, me llegó una última paciente con disciplina crónica y le hicimos todo y hasta el momento no hay ninguno de los riesgos. El único riesgo que hay es que está de sobrepeso y eso hay que, la mandé bajar de peso. Entonces son riesgos interactivos, ¿ya? Que se van sumando. O sea, para una cosa de entender, uno separa las cosas cognitivas, psiquiátricas de lo cardiometabólicas, pero estamos sospechando que lo cardiometabólico tal vez sea la causa de lo cognitivo, no la enfermedad en sí. Ahí está la hipótesis. Esto es músculo cardíaco con eosinófilo, se llama miocarditis por clozapina. Yo sé que en varios hospitales regionales hay clínicas de clozapina y la clozapina es usada precisamente en una refractaria, pero es súper tóxica. Es tóxica no solo en lo hematológico, sino neurológico, gastrointestinal, metabólico, cardiovascular. Y por último, se produce miocarditis, principalmente al inicio, y miocardiopatía ya cuando hay dosis más prolongadas. ¿Ya? Y hay diversos protocolos que en Australia trabajan cardiólogos al lado de los psiquiatras cuando hay pacientes con clozapina. Yo creo que en Chile necesitamos coordinar mucho mejor lo que es clínica clozapina, lo que he visto, con cardiología. Porque si no se producen estas cosas, la clozapina es capaz de producir miocardiopatía. Eh, ya, pero no. Ojo, los antipsicóticos ayudan mucho a los pacientes, los tranquilizan, no da la idea no usar. Pero yo soy una frase que aprendí de un gringo, el uso racional de los antipsicóticos, ¿ya? La idea es un modelo integral de trabajo con esquizofrenia, en equipo, obviamente, em, y tener vías de derivación de los pacientes, ¿ya? No, Hospital Salvador todavía no hablamos eso, pero con nuestro grupo de investigación tenemos un nexo, yo tengo un nexo fluido con un neuropsicólogo y con un médico internista que evaluó, digamos, 10 pacientes con infección crónica y algunos están con factores de riesgo más altos y otros más bajos. Los altos, obviamente, diríamos rápidamente, Cefán, etcétera, cardiología. Porque en esta enfermedad lo que pasa es que es una enfermedad que necesita mucho cuidado porque es crónica, es de por vida. Y además, ya no estamos hablando, es compleja. Y es comórbida, las tres C. Y la idea es tener resultados a corto plazo de mejoría de los pacientes. El foco en esquizofrenia crónica ya no está en lo psiquiátrico, ¿ya? Excepto la esquizofrenia refractaria. No está en lo cognitivo porque ya en el mundo está resuelto, se evalúa lo cognitivo, se hace estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva. El foco ahora es el riesgo de la morbilidad, que ya hemos hablado, y la mortalidad prematura. ¿Cachai? Este paciente que tengo los dos tienen 51 años, ella. Eh, y en general existe, bueno, qué sé yo, en Australia, en Nueva Zelanda, todo un programa de detección de problemas cardiometabólicos. Detección y seguimiento, desde el primer episodio. Y en la también, como la línea. Y hace evaluaciones de riesgo de problemas cardiovasculares con el riesgo de Framingham, que es muy conocido en medicina interna.
Eh, y lo ideal es estructurar clínicas multidisciplinarias, ya clínicas privadas como aquí, como públicas, que un poco el hospital psiquiátrico lo están haciendo. En que no solo esté el psiquiatra, sino también el cardiólogo, el endocrinólogo, el dentista, el dietista, el señor que hace ejercicio, acceder rápidamente a exámenes cardiológicos, es como un poco lo ideal. Y a mandar esta información a atención primaria. Ese es lo ideal, un poco que queremos trabajar con nuestro equipo. Estamos recién iniciándose. Hicimos como un plan piloto en el COSAP. Y ya, esta cosa es demasiado compleja, entonces, pero por suerte nos apareció de repente todo lo que es informática eh, y que procesan datos complejos. Ya, pues sí, la esquizofrenia es una enfermedad compleja, usemos cosas complejas. TIC, ¿ya? Integración de datos masivos a través de tecnología de la información. Y empezamos a desarrollar eso con un informático que trabajó con nosotros, Psiquiatría Oriente, y armamos inicialmente un software para evaluar en forma multidimensional al paciente con esquizofrenia crónica. Ver, ya, tiene infarto, no tiene infarto, tiene diabetes, no, tiene hipertensión, porque un psiquiatra solo en su consulta es muy complejo evaluar una esquizofrenia crónica, porque son múltiples evaluaciones. Entonces, un software puede ayudar en la atención clínica, en la atención de hospitales y en la consulta privada, cuando uno está solo frente al paciente. Eh, y obviamente qué medicamento está tomando, en qué dosis, etcétera, etcétera. Es un software que estamos iniciando hace varios años, lo trabajamos, ayudados con la Universidad de Sydney. Y le pusimos tentativamente este nombre. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que sea una herramienta, o sea, como un lápiz. El lápiz ayuda después el computador, una herramienta de tal forma que si uno se enfrenta con un paciente con esquizofrenia crónica, evalúe todo lo que sabe, todo lo que sabe, todo lo que tiene que ver. ¿Ya? De repente uno se olvida, oh, y no le pedí la perfil líquido. Ya, estoy cerrando, no le doy más la lata. Esta es una enfermedad que tiene un compromiso sistémico, no solo cerebro, es sistémico. Y es esencial para que no se muera a los 50 una prevención cardiometabólica vascular en todos los pacientes con esquizofrenia crónica y de primera persona. Y trabajar de forma multidisciplinaria. ¿Ya? De repente ya, en los hospitales, bueno, pero por lo menos, ya, no hay diabetólogo, es difícil los cardiólogos, pero por lo menos médico internista o nutricionista. Eh, y esto es bueno porque se reducen los costos económicos de eso. Hay varios estudios que reducen los días cama, reducen ¿cómo se dice?, la atención en urgencia, el manejo preventivo, reduce las atenciones con especialistas, que son caras, se puede reducir los antipsicóticos. De repente los pacientes están angustiados, no por la enfermedad psiquiátrica, sino porque se sienten mal. Si estás con diabetes, uno se siente mal. Una diabetes no tratada, uno se siente impecable. ¿Ya? Y uno qué hace, ya, se siente mal, paciente con esquizofrenia, más antipsicótico. Y con eso agrava más la enfermedad. Y bueno, implica seguimientos prolongados. O sea, bueno, pacientes que tienen esquizofrenia crónica, o sea, uno los tiene para toda la vida. Y cuando ya veo que están bien, yo más o menos una vez al año le hago el mapeo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Vuelvo a leer el paper que escribí para no olvidarme. Mientras surge, podamos estructurar este software. Eh, El único problema que yo veo en Chile es que hay en la atención primaria también, un temor como medieval al paciente con enfermedad mental, que se va a agitar, que se va a agitar, que me va a agredir. Entonces, todo esto cambio metabólico, de repente hay que luchar con una cosa de nihilismo. ¿Para qué? Ah, es que se va a morir a los 50. Y hasta yo he sentido así como una cosa inconsciente. Mejor, pues, un loco menos. Así como una cosa.
negligente, ¿ya? No, no, no la actitud de un médico de tratar de mejorar, de salvar la vida, calidad de los pacientes. Así que hay que tener ojo en esto y que puede ser un problema psicosocial de esta muerte prematura, nihilismo y negligencia, ¿ya? Imperativos clínicos. Durante, en la psiquiatría había muchos imperativos clínicos en esquizofrenia, pero en este momento el foco que se está teniendo, a pesar de las trabas que nos ponen las farmacéuticas, es ahí, el punto, la comorbilidad médica. Por eso mata a los pacientes y que probablemente está provocando una serie de síntomas y está provocando que muchos colegas les den múltiples psicofármacos y están tapando algo que no se ha diagnosticado. Eso, gracias.